Bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo de Chapi Wines, un nombre que viene ahí de la región de Gredos, Chapinería, bueno, la región, el pueblo. ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, Pablo, pues aquí disfrutando de un día soleado. Demasiados días soleados este año, ¿no? Hablábamos justo antes de empezar a grabar que está siendo un año muy seco por allí. Bueno, un año muy seco en toda España, incluida Canarias, así que bueno, se vienen tiempos duros, plantas sufriendo, me imagino, porque además en Gredos no tenéis regadío, ¿no? Por lo que entiendo. Que yo sepa, hasta donde yo sé, ¿no? Aquí es la supervivencia. Lo que sobrevive permanece y lo que no desaparece. Bueno, es lo que caracteriza a Gredos, ¿no? Cuéntanos un poco tu proyecto, cuéntanos un poco Gredos también, aunque ya Ujú. entrevistamos a Dani Ramos anteriormente, que nos habló bastante de la zona y demás, pero cuéntanos un poco tu visión del territorio y luego cómo acabas tú en ese territorio. Bueno, yo primero, a ver, mi proyecto es amplio porque abarco distintos aspectos del mundo del vino natural, digamos, desde la parte de distribución, eventos, contacto con viñerones, hasta lanzar mi propio proyecto, ¿no? Con bueno, recuperar una viña pues de hace muchos años, de casi 80 90 años, en Chapinería, que es un pueblo bueno, que es donde pasé mi infancia, entonces todo arranca desde ahí. Yo nací en Madrid, bueno, mis padres compraron una casita fuera en un pueblito desconocido hasta la fecha, en la Sierra Oeste, que tampoco era conocida, no era la Sierra Norte, ni era la parte, digamos, que tenía más flow en esa época. Y era un sitio un poco, pues el Far West, ¿no? Esto era un poco, estaba mal conectado, es una carretera, había una carretera antigua, la carretera de los pantanos, y aquí como no tenemos agua, es uno de los grandes problemas, pues los pantanos, claro, nos han dado un poco la vida, ¿no? Y era un sitio vacacional donde vivía mucha gente y demás, y era la puerta un poco a todo lo que se denomina Sierra de Gredos. Al final, Chapinería es el primer pueblo de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Estamos en Madrid y aquí se hacía vino hace más de 80 90 años, había mucho viñedo, pero poco a poco con el ganado, con las cabras y demás. El otro día me encontré un cabrero y me dijo que sí, que se lo habían comido y que han ido desapareciendo las viñas y que lo único que permaneciera, pues la gente mayor que siguió haciendo, cuidando de esas viñas un poco para hacer vino en casa. Entonces yo crecí con una viña en particular bueno, que me encantaba porque era panorámica, porque era un sitio, pues que era un sitio donde soñabas, ¿no? Donde veías la ciudad, pero estabas en el campo, había una relación entre campo-ciudad que me interesa mucho, me interesaba desde pequeño y me sigue interesando ahora desde mayor. Y bueno, y tuve justo después de la pandemia un poco la sensación o las ganas o la necesidad de volver aquí, no sé por qué, todavía me lo pregunto. Y de repente, pues esa necesidad fue más fuerte y esa conexión que había sentido de pequeño, pues de repente empezó a vibrar, ¿no? De nuevo en mí. Eso fue un poco el nacimiento de Chapi Wines. Llevaba mucho tiempo dentro, pero eso fue la materialización de un sueño. Y entonces, ¿cómo recuerdas los vinos que se hacían en esa zona tradicionalmente? ¿Eran vinos naturales, entre comillas, o ya eran vinos en los que había llegado la enología, aunque solo fueran sulfitos, levaduras y demás, o no? Yo lo que recuerdo, a ver, tampoco tengo tanta edad, ¿no? Entonces recuerdo, entre que recuerdo poco y tengo el recuerdo más presente de mi abuelo. Mi abuelo venía mucho por aquí, le gustaba el vino. Bueno, él era de la zona de Calatayud, cerca de provincia de Zaragoza. Entonces estaba acostumbrado a cariñenas, pues muy ásperas, muy alcohólicas, vinos poco refinados, ¿no? Para él eran vinos. Entonces venía aquí a esta zona, Navas del Rey, que era, bueno, digamos como el epicentro de la zona donde hay una cooperativa todavía, y los vinos que se hacían eran vinos bastante, entre vinos dulces, que eran muy interesantes, y vinos bastante naturales. Vinos muy recios, muy alcohólicos,
muy poco refinados, pero siempre vinos naturales, ¿no? Lo que pasa es que luego eso empezó a cambiar. Eso, digamos, como que ha tenido un recorrido casi, casi cuando en 40 años, ¿no? Que es un poco, yo tengo 42, pues un poco lo que me contaba mi abuelo, hay como la disruptura de la gente que empieza, pues eso, a intentar favorecer la actividad económica y empezar a sacarle un rendimiento económico, y ahí es cuando las cooperativas un poco empiezan a modificar lo que hacía la gente, los paisanos, ¿no? Los abuelos. Si tú hablas con, por ejemplo, con gente del restaurante local, pues con sus padres y con gente local, ellos hacían vino natural. Eso es lo que ha pasado un poco en todas las regiones de España, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque siempre que lees todas las historias del vino natural, siempre nació en Francia con Jules Chopet y no sé qué, yo siempre digo, joder, si allá donde voy todo el mundo recuerda que se hacía vino natural sin Jules Chopet, ¿no? De hecho, España, como es un país tan desintegrado, tan fragmentario y demás, históricamente han sido muy pocas las zonas donde la enología más rudimentaria, o sea, no le vamos a llamar enología, el uso de sulfitos, las técnicas de hacer vino un poco más modernas post-Pasteur, eso estaba en Cataluña, estaba en Rioja y pocos sitios más. O sea, era igual un poco Valencia, un poco Málaga, Jerez, las zonas así donde había industria, entre comillas, ¿no? Pero Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, todo eso ahí no, no eran zonas donde se hiciesen vinos no naturales, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante el caso de Gredos porque también tiene esta cosa agreste de vinos duros, vinos potentes que tampoco necesitaban sulfitos, ¿no? Con 15 grados o 15 grados y medio o un vino dulce no te hace falta meterle demasiada metralla. ¿Y cómo surge Chappy Wines? Porque habla siempre de que es un proyecto colectivo. ¿En qué sentido es colectivo? Bueno, Chapi Wines, digamos que hace referencia ya por el nombre al pueblo, ¿no? Porque Chapinería se le conoce comúnmente como Chapi. Y luego Chapi resulta que, bueno, descubrí que era una palabra en georgiano antiguo, que es un poco, todo el proyecto está inspirado en Georgia, que Georgia pues es el origen del vino hace 6.000 años y donde, bueno, digamos que ha tenido más arraigo, más permanencia por un poco la distancia con Occidente, ¿no? Con el Occidente productivista industrial que ha mantenido muchas variedades, pese a muchas cosas y problemas que también ha tenido, evidentemente, pero se ha mantenido ahí. Entonces, en georgiano antiguo, chapi significa un recipiente de barro con el que se cogía el vino procedente del cuebri, que es bueno, una tinaja enterrada al final, con una forma específica, que es bueno, una forma milenaria que tenían allí en Georgia y que tienen y mantienen de hacer vino. Entonces, yo tengo bastantes vínculos con Georgia y surge esa idea de decir, bueno, esto es como volver a la tierra, ¿no? Entonces, esa vuelta a la tierra al final es un movimiento que no solo estoy yo, sino que somos mucha gente o muchos amigos que vienen, que venimos, que nos ayudamos, que para mí es un proyecto colectivo en el sentido de que muchas personas participamos del proyecto. No sería posible hacerlo solos, sino con la ayuda de mucha gente. Entonces son muchos amigos los que están detrás, que vienen, que te echan una mano, que a lo mejor pintan pues, las etiquetas, que hacen un montón de cosas, ¿no? Que nos ayudamos como una comunidad, como una pequeña comunidad. Entonces, para mí, cuando digo Chapigua es que no soy yo solo, es algo mucho más grande, es algo que no sabemos o sea, es la comunión entre personas que cada uno con la disposición de tiempo y de lugar que tenemos, pues nos ayudamos y hacemos crecer un sueño que es un poco preservar lo que se hacía antes y también innovar, porque una de las ideas fundamentales es la innovación, ¿no? Entonces, la innovación y la colaboración con otros proyectos. Entonces, digamos que Chapi Wines es algo más grande que solo hacer vino, más grande en el sentido de que no, el objetivo no es solo hacer vinos, sino investigar en técnicas. Es un proyecto, yo lo llamaría un proyecto artístico cultural, ¿no? Entonces el vino es un poco el hilo conductor, pero la finalidad es hacer vinos que recuerden a lugares, que recuerden a técnicas ancestrales, es investigar, es también hacer un espacio expositivo con el vino como unión, pero también tejiendo a fotógrafos, a artistas. Es un poquito más grande que, bueno, más grande, es más transversal, digamos.
Genial. ¿Y de dónde parte este proyecto? ¿Cuál es la base? ¿Cómo qué tierra? Bueno, la tierra un poco la conocemos, ¿no? Agreste, un poco granítica. ¿Qué variedades trabajas? ¿Qué tipo de elaboraciones? ¿Y qué tipo de agricultura? Me imagino que es un poco una mezcla, ¿no? De agricultura tradicional, pero la tradicional de antes, de los herbicidas y demás, con un poco de agricultura ecológica, pero cuéntanos un poco más sobre este tema. Bueno, te cuento, a ver, la piedra angular del proyecto es una viña en recuperación, que es una viña que es el símbolo un poco de Chapi Wines. Es una viña que está en Chapinería, como te decía antes, pertenece a la subzona San Martín de Valdeiglesias, que es el pueblo, digamos, capital de la provincia, y lo englobamos como Sierra de Gredos, porque esto es una discusión amplia, porque para mí la Gredos como zona no existe, o sea, es una ficción que nos hemos montado, ¿no? Entonces es una ficción, pero bueno, que no es tan ficción porque hay una serie de parámetros comunes. Entonces, para mí los parámetros comunes son primero los suelos, evidentemente, la estructura de granito, que es la base de toda la zona, es una zona muy granítica, y luego ya los suelos van cambiando y en esta zona, por ejemplo, pues ahí están cubiertos de arena. Es granito que está descompuesto con arena por encima y luego depende también de la zona, la orientación de la parcela, pues tiene una composición diferente y un tipo de cepas distinta. Pero sobre todo, bueno, lo que se hacía era mezclar varietales, un marco de plantación de 1 metro, 1,5 metros, y luego se plantaban en vaso, evidentemente, porque es una zona, pues eso, que hay, el subsuelo es muy rico, pero es una zona donde no hay mucha pluviometría y tiene una exposición solar continua, porque tiene una orientación sureste y da el sol, está muy ventilado, pero da mucho el sol, entonces tienes que proteger la viña. Entonces es una viña que ha permanecido, que es casi sin cuidados, ha permanecido ahí, ha resistido, es una resistencia de la propia naturaleza y la idea del proyecto es justo esa, es la viña emblema, que es una viña muy vieja donde casi no tenía rendimientos, donde nadie decía que era productiva, querían arrancarla y es un poco el símbolo de que se puede cuidándola y dándole pues esos cuidados como pues eso, interviniendo mucho, observando mucho, porque esto de no intervenir, o sea, eso es una gran mentira, ¿no? La intervención es máxima, es una intervención constante en acompañar, ¿no? En acompañar lo que necesita, en hacer agujeros, por ejemplo, en hacer mulching, en darle cualquier tipo de, pues eso, podar o no podar, eso ya en función de podar me refiero a podar verde, ¿no? Vas aprendiendo, ¿no? Entonces yo cuando hablo también de proyecto colectivo, hablo de los aprendizajes de mucha gente que ha venido, que sabe muchísimo más que yo de todo esto y vas aprendiendo porque cada uno te va contando su visión particular de lo que hace en el territorio y cuando ve tu territorio, pues dice, pues yo haría esto, yo haría lo otro. Entonces, al final vas cogiendo ideas, que es un poco también los vinos, ¿no? Van en esa línea, escoger un montón de ideas y luego procesarlas y de ahí sacarlo y hacer un experimento, ¿no? Con todo eso. Entonces, bueno, Chapi Wine, para resumirte, es un proyecto de investigación sobre todo, en el que cada vino pues, refleja formas de hacer vino de territorios distintos. Uno está inspirado, por ejemplo, en Beaujolais, en Francia, otro está inspirado en Loira, hay otros que están inspirados más en Georgia, evidentemente, y hay otro que está inspirado en Italia y otro en la tradición popular de la zona, ¿no? Entonces, cada uno tiene su lugar y su recuerdo. Entiendo además que la filosofía que sigues es 100% natural en el sentido de elaboración también, sin sulfitos, sin nada, o estás a mitad de camino. ¿Cuál es tu perspectiva en este tema? Bueno, yo como no tengo, digamos, no vengo de la enología ni tengo ese conocimiento, digamos, de todo lo que puede pasar, digamos que en eso me considero bastante libre, ¿no? Y bueno, para mí no tenía, nunca ha tenido sentido vino que no fuera natural y no tiene sentido vino echarle algo a lo que no sé si voy a necesitar o no. Entonces, como acción preventiva no lo considero válido, lo que hago es pues hacerlo sin ningún tipo de miedo. Entonces no le echo absolutamente nada y claro, evidentemente hay veces que los vinos pues te puede pasar cosas como todo, pues eso, sobre todo
Yo creo que aquí el mayor problema de hacer vino natural sin usar sulfuroso, sin echarle absolutamente nada, es conocer muy bien las variedades, conocer muy bien los depósitos. Yo trabajo con ánforas viejas, vamos, con tinajas viejas, y conocerlas muy bien y limpiarlas. La limpieza creo que es absolutamente imprescindible y te diría que casi el 80-85% del tiempo te la pasas limpiando, porque para que no haya contaminaciones, porque como no usas nada, al final es muy importante que todos los materiales estén muy limpios y que la uva esté muy sana. Esas son las dos premisas básicas. Entonces, con eso, la verdad que no he tenido ningún... He hablado con mucha gente que ha tenido problemas de Sugi, por ejemplo. Yo nunca he tenido problemas de ratón y no me ha pasado nunca, la verdad. Hasta ahora. O sea, igual este año salen todos con Sugi y nos tenemos que enfrentar a ese nuevo problema, pero en principio es una zona fantástica porque, te digo, es una zona muy ventilada, con un subsuelo muy rico, con mucha materia orgánica, es una viña que nunca ha tenido ningún tipo de químico y eso en la zona, cuando te vas más hacia Gredos es más difícil porque eran zonas más productivas. Entonces esta zona tiene eso, esa parte buena que todavía nunca ha estado tocada por la química y el suelo está súper sano. Entonces a poco que hagas lo vas recuperando y la recuperación es increíble. O sea, cepas que parecían muertas de repente pues sobreviven, es fantástico. Entonces, uvas muy sanas, es verdad que producciones bajas, pero uvas muy sanas. Y la verdad que luego recuperando tinajas de gente local que ha hecho vino toda la vida y que sus hijos pues querían vender las propiedades, no sabían ni lo que tenían. Y es un poco aglutinar el conocimiento y las técnicas de toda la gente que ha hecho vino por aquí. Esa es un poco la idea. ¿Y qué producción estás teniendo? ¿Cuánta superficie tienes y qué producción ahora mismo estás Bueno, yo ahora teniendo? mismo tengo esta viña que es un poco el emblema y luego estoy cogiendo algunas viñas por la zona, por ejemplo, una con Patricia García, que también está haciendo vino, que tiene un proyecto pequeñito. Hemos cogido una viña a medias en San Martín de Valdeiglesias, que tiene cariñena, que uno de los vinos está mezclado garnacha y cariñena. Entonces, luego también tengo alguna otra que está por el Tiemblo. Y hay otra parte del proyecto que compró uva a Fabio, bueno, Fabio Bartolomé, que es amigo y que, bueno, conocemos muy bien con los agricultores que trabaja y entonces, pues la chelva, por ejemplo, se la compró a él y parte del albillo también. Entonces, digamos que mía propiamente tengo 1,5 hectáreas, que sería la viña de Chapi, que es un poco el emblema. Luego tengo algunas trabajadas a medias con otras personas y luego compro uva a Fabio. Entonces, este año, por ejemplo, pues estoy haciendo, bueno, he hecho dos vinos, dos petnats, dos espumosos método ancestral, que serían Bango y Bubbles, que son un poco los emblemas. Este año Bango es nuevo, que es un vino homenaje también a mi primo y, bueno, una historia muy bonita que ya te contaré otro día, pero es un vino muy chulo. Y luego dos vinos, digamos, bueno, el vino estrella, que es el vino que se llama Roots, que son mis raíces, que todo sale de esta viña, 100%, de Chapi. Y luego otro vino que he hecho este año nuevo, que es con Albillo Real, que se llamará Queen, que es un homenaje a la reina Albillo, que vuelve a reinar tras ser destronada hace 15 años por el rey Garnacha. Entonces es una fábula en la que, bueno, es un poco la devolución del poder de la uva blanca, simbolizada en el poder de la feminidad. Muy interesante. Y el tema de las tinajas, ¿qué tipo de tinajas son las que se usaban en esta zona? Son tinajas que entiendo no tienen recubrimiento, no tienen pez, no tienen nada. ¿Y son elaboradas allí o vienen de Castilla, de Extremadura? ¿Cómo son? Bueno, de hecho, bueno, muchas de las tinajas tienen el fabricante o quien lo hace, tienen puesto el nombre. Son tinajas que no tienen recubrimiento, efectivamente, yo tampoco las recubro. Por eso insisto mucho en la limpieza, porque al no recubrirlas, para mí recubrirlas, bueno, esto es un debate amplio y extenso en la gente que utilizamos tinajas, recubrirlas con cera de abeja, por ejemplo, que es una práctica habitual también en Georgia y demás, creo que les quita el contacto con el propio barro. Entonces yo las uso para fermentar, no las uso para criar, fundamentalmente. Entonces, para fermentar me parece muy importante que tengan el contacto con el barro, porque si no estás perdiendo una parte muy importante. Son todo artesanos de la zona del Tiemblo, hay varias,
que son rectas, y luego hay algunas panzudas que sí que son de aquí, bueno, pues tengo algunas que no sé de quién son, porque una es de 1904. Lo único que me dijo el hombre a quien se la compré, que su abuelo decía que era la que mejor vino hacía, ¿no? Y yo ya con ese dato pues me fío y la verdad que es una maravilla. O sea, es una vasija que se integra todo, ¿no? Como que de repente, no sé, es como una olla mágica. Y con eso, en la fermentación es como que no sé qué pasa, pero pasan cosas. Estaba en el evento ahora con Carles Yark, bueno, que es una de las personas para mí que más sabe de tierras y de cerámica en este país, relacionado con el vino. Y claro, me decía eso, ¿no? Que en esta zona, pues que es muy importante también. En las tinajas hay tres factores que inciden mucho. Uno es la porosidad, el otro es la forma de la vasija y luego el tema también de los colores, porque el color lo que determina son las cargas electromagnéticas. Entonces, en función del tipo de tierra con el que está construida o está hecha la vasija, sería más apta para utilizarla con un tipo de variedad o con otro tipo de variedad en función de esas cargas. Entonces, bueno, yo intento aprender, escuchar y probar, ¿no? Y ver qué tipo de tinaja le puede ir mejor a qué tipo de uva. Eso es un poco Ujú. también un trabajo súper bonito de escucha y de aprendizaje. Muy chulo. Bueno, ahora que has mencionado este tema, este podcast en realidad tenía una doble intención, que era un poco conocer tu proyecto y también hablar del evento que organizaste junto con David, Now en Gredos, que fue el fin de Ujú. semana pasado, y que yo tuve el privilegio de asistir online, porque no me pude acercar por allí, desgraciadamente, dando una charlita pequeña sobre nuestras investigaciones de vino natural y demás. Pero bueno, lo interesante estuvo allí. Así que nada, un poco cuéntanos la idea que había detrás de esto y hacia dónde fue, porque un poco también entiendo que la idea era ver las opiniones de distintas personas sobre cómo está la situación, la necesidad de ir no hacia una certificación igual, pero sí hacia una definición un poco más clara, debido al tema que ya has mencionado, ¿no? De la mínima intervención. Y ahora mismo todo el mundo hace mínima intervención en España, ¿no? Igual en España nos ha fallado lo que no haber traído de Francia esta diferencia entre negociant y tal, ¿no? Que en Francia es mucho más clara, ¿no? Si soy un negociante que compra solo uva o que compra solo vino o que compra uva y elabora, ¿no? Mientras que en España estos conceptos no los tenemos tan claros porque tenemos otra historia económica del vino, ¿no? Y está habiendo un poco de caos con esto. Pues bueno, cuéntanos un poco qué fue Navengredos brevemente y luego vamos a la chicha de tu opinión y lo que se contó allí, es decir, las dos cosas. Un poco quiero saber cómo lo viste tú y cómo lo vieron otros. Ujú. Bueno, gracias por... A ver, el evento es un evento que yo llevo en la cabeza mucho tiempo, pero que detrás de él hay más personas, o sea, no soy solo yo, porque ya te digo, yo concibo las cosas de forma comunitaria, no me parece que me parece que las cosas o los cambios o cualquier tipo de actividad se tiene que hacer en colectivo. Y Now Ingredos parte de la idea de la necesidad de actuar ya, de actuar ahora para hacer las cosas de otra manera. Eso es un poco la punta del iceberg o la punta de lanza de un encuentro, porque no es una feria de vino natural, contiene una feria, pero no es una feria. Es un evento que en el fondo es un encuentro entre personas interesantes con el vino natural como hilo conductor, pero que abarca más cosas. Abarca un viaje gastronómico desde distintos puntos, porque la gastronomía es cultura, es una parte muy importante de todo esto. Aparte de eso, es muy importante también la parte cultural de no solo el intercambio del producto final, sino el intercambio de conocimientos, de experiencias entre personas que hacen vino y personas que están interesadas por el mundo del vino y personas que a lo mejor abrirlo, ¿no? También a personas que puedan estar interesadas en otra forma de consumo, ¿no? De consumo de productos pues, consumo consciente, de intentar hacer las cosas de otra manera, conocer a quién hace cada cosa. Entonces, Now Ingredos tenía otra parte también, que era la parte musical, la parte de disfrutar de esa energía y sobre todo de generar una energía de encuentro. Entonces, para nosotros lo más importante de este encuentro era la conexión con la naturaleza, es decir, conectarnos entre nosotros, olvidarnos un poco de la parte comercial o la parte finalista e ir a los procesos. Eso era un poco el objetivo del encuentro. Y creo que
en esos parámetros, entendiendo que era algo novedoso y que la gente no está del todo acostumbrada a eso, creo que si hubo algo que puedo destacar es que la gente estuvo muy a gusto y el feedback fue sobre todo de disfrute, y eso hizo que la gente se soltara y que pudiera expresarse, digamos, de otra manera más libre, ¿no? Que al final es el mundo del vino natural, para mí es eso, es una forma de expresión, es una forma de relacionarnos. No solo es hacer vino que esté bueno, es una forma de interpretar las relaciones entre nosotros, con el territorio y con lo que queremos dejar. Eso para mí es el vino. Genial. Y un poco quién estaba invitado a este evento, cuánta gente había, qué tipo de personas estaban allí, distribuidores o mayoritariamente productores. Sí, bueno, había sobre todo amigos, o sea, había mucha gente yo cuando concebí este evento, la idea era juntar a mucha gente que había ido conociendo, interesante, a lo largo de los años y empezar desde la amistad, ¿no? Porque yo creo que es un poco el punto de partida de todo esto, y juntar a personas que no se conocían entre ellos, a pesar de que vivieran a lo mejor a escasos 10, 20 kilómetros entre ellos. Me ha pasado con gente de Cataluña, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no cataban sus vinos y tenían que venir a Gredos para catar los vinos y estaban al lado. Entonces era juntar a gente que veniera de todos los rincones de España. Para mí era importante la diversidad, es decir, juntar a gente desde las islas. De hecho, bueno, tuvimos la suerte de contar con personas de las islas, también Canarias, desde Galicia, Cataluña, Gredos, evidentemente, Levante, un poco representación variopinta, y luego de otros países que para mí son importantes porque son un poco la cuna del mundo del vino, y que como son Georgia, Eslovenia, Italia, incluso vino gente de Portugal. Entonces, era juntarnos todos, gente interesante, gente con distintas perspectivas, y luego también gastronómicamente a gente que hiciera cosas diferentes, ¿no? Que no fuera lo mismo de siempre y que tuviera un poco con esa apertura mental, ¿no? De juntarnos también con músicas distintas, de una persona que venía desde Formentera, o sea, representantes en todos los sentidos, no solo el mundo del vino. O sea, el mundo para mí es el mundo del arte en general. Entonces nos juntamos allí, pues como invitados íbamos casi unos 80 90 personas, y luego vinieron unas 150 aproximadamente, o sea, unas 240, 200, entre 230 y 240 personas, más o menos hubo allí. Luego, en cuanto a finalidad, lo que te decía, era un poco propiciar ese encuentro y propiciar una energía, ¿no? Que la idea era facilitar el espacio y la energía para que las cosas fluyeran. Entonces, como resumen de lo que pasó allí, yo la verdad que soy la peor persona que te podría hablar del evento, porque primero que yo estaba un poco en todo y en nada. O sea, era la primera vez, tenía que estar pendiente de muchas cosas, tenía unos amigos productores georgianos que llegaban a las 4:30 de la tarde, aterrizaban a la misma hora que yo hacía o intervenía en las charlas. Teníamos que gestionar un montón de cosas, luego teníamos una cata específica georgiana. Era como una gincana, ¿no? Entonces era una gincana muy loca, o sea, muy absolutamente loca para cualquier diseñador de un evento, pero que al final, como había tan buena energía, todo funcionó. O sea, todo se fue colocando y la gente, no sé, yo veía que disfrutaba y decía, bueno, pues es que ¿de qué me tengo que preocupar, no? La gente está disfrutando, está compartiendo, y esto va solo. Entonces, para mí, lo más importante ahora es el feedback de cada una de las personas que habéis intervenido, de ver un poco, pues hablar con David, que lo ha coordinado las charlas, hablar con Alba para ver un poco que ha coordinado la parte de viticultores y gastronomía, hablar con todas las personas que han estado ahí y que habéis estado, y un poco recabar impresiones, ¿no? Y armar el puzzle. Pero vamos, de lo que te puedo decir que yo he estado, creo que ha sido un paso inicial muy interesante y que hay mucha demanda. Es decir, se queda muy corto. Esas son un poco las impresiones que tengo, que la gente quiere más, que a los viticultores les hubiese gustado participar más de las charlas todavía. Bueno, no teníamos claro si iba a llover o no, entonces tuvimos que poner a los viticultores dentro, pero la idea era tenerlos fuera, tenerlos en la propia naturaleza y muy cercanos a las charlas, para que se acercaran, para que no fuera, bueno, había una cosa que creo que fue un éxito, fueron las mesas redondas,
para que hubiera una circularidad que compartían entre productores y que no tuvieran que estar detrás de un stand creando una barrera entre productor y consumidor. Para mí es todo lo mismo. O sea, tú haces vino, pero también eres consumidor de tu propio vino. Entonces tienes que estar fuera, tienes que hablar con los clientes, tú eres cliente de otros vinos. Al final es como todo está interconectado. Era un poco, esa era la filosofía de las burbujas, ¿no? Que juntas tienen mucha fuerza, pero separadas es nada. Muy interesante. No sé si al respecto de esto, porque veo que todavía hay que integrar un poco el evento y fijarlo en la memoria, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación del vino natural? Viendo esta energía que viste allí, o sea, ¿hay ganas de crear más asociaciones? ¿Hay ganas de definirse? ¿O hay ganas de seguir así como está ahora mismo, a lo loco y no hay necesidad de establecer fronteras con la mínima intervención? ¿Tú crees que ahora mismo está la cosa bien? O sea, la gente a nivel comercial está creciendo el número de bodegas, está creciendo el número de distribuidores. ¿Cómo lo ves? Pues es una pregunta compleja. Creo que es difícil hacer un análisis sin tener los datos, porque primero no hay datos y luego tienes que ir uno a uno hablando con toda la gente. Para mí es muy importante, sería muy importante hablar con todas las personas que organizan eventos o ferias de vino natural en este país y ver un poco qué sensaciones tienen y con todos los viticultores, ¿no? Entonces, hace falta un análisis realmente más serio, más profundo. Creo que eso es necesario para entender cómo está. Yo te puedo hablar de un poco sensaciones, porque no tengo los datos todavía y es un proceso creo que es largo y que es muy necesario. Pero mis sensaciones es que hay una parte que está sentada y que cree, bueno, más inmovilista, que ya ha hecho los deberes, que ya tiene su mercado y que creo que lo único que quiere es mantener la cuota de mercado. Y luego creo que hay una parte muy importante de gente de proyectos jóvenes o proyectos nuevos, no jóvenes por edad, sino jóvenes por espíritu, sobre todo, que, que sí que quieren construir, que sí que quieren hacer cosas, que sí que quieren unirse, ¿no? Eh, Creo que chocan un poco esos dos mundos y creo que el tema de las asociaciones o la asociación, la única que hay, creo que no da respuesta a todas las demandas que hay de personas, pero queda muchísimo trabajo por hacer, queda un trabajo sobre todo de escucharnos, de juntarnos, de romper prejuicios que se han ido construyendo durante los años. Creo que como ha caminado el vino y hago un diagnóstico así un poco de lo que percibo, ¿no? Creo que la construcción del mundo del vino natural ha sido muy anárquica, ha sido muy sálvese quien pueda y no ha habido una filosofía comunitaria en absoluto. Y creo que eso hay que empezar a cambiarlo y eso va a llevar mucho tiempo. Me da la sensación de que es algo que está muy enraizado y que va a ser complicado de revertir. Esa es mi sensación. O sea, ¿tú crees que es más un tema bueno, sí, como cualquier grupo de amigos, ¿no? A medida que pasan los años va habiendo facciones, gente que está a favor de una cosa y de otra. Yo también, como lo veo bastante desde fuera, ¿no? Y un poco lo analizamos científicamente, entre comillas, sí que es verdad que lo que se ve desde fuera, al final, es que todos hacen lo mismo. Es decir, los que para mí son del vino natural, que es la gente que elabora sin sulfitos y sin nada y hace una viticultura respetuosa mínimamente, o sea, como mínimo ecológica. Al final, lo que hacen en su día a día es muy, muy, muy parecido. Los problemas que enfrentan son muy, muy parecidos. Y yo que también conozco la otra parte, ¿no? Desde la ciencia también tenemos mucha presión para trabajar con industria y para patentar cosas y este tipo de historias, ¿no? Y yo estoy en un centro de químicos que están todo el día haciendo congresos sobre vino y drones y viticultura de precisión y máquinas y toda esta cosa y los millones de euros que van ahí, ¿no? Lo que sí que te das cuenta es que estamos perdiendo la oportunidad al no tener una voz potente de decir otra cosa, ¿no? Porque parece que solo habla la viticultura industrial, el vino industrial. De hecho, cuando fue todo el debate de la certificación francesa y del etiquetado de ingredientes, que ahora es obligatorio a partir de diciembre, los únicos que dieron la cara fueron las asociaciones de consumidores, ¿no? Que nosotros estuvimos trabajando con ellas para que se etiquetasen los ingredientes. El sector del vino, se decía siempre, el sector del vino no está a favor del etiquetado de ingredientes. Y no es verdad.
Hay una parte enorme del sector del vino que sí que está a favor del etiquetado de ingredientes, lo que pasa es que no tiene una voz. Y al final la industria se ha salido con la suya y solo van a etiquetar la mitad de los ingredientes, ¿no? Lo que llaman los aditivos, pero no los coadyuvantes enológicos. Entonces ahí sí que se echa de menos un decir, vale, tenemos nuestras pequeñas diferencias, pero vamos a, vamos a dejarlas un poco de lado para hacer algo un poco más común, ¿no? Que igual nos podría servir pues, para tener una pequeña voz, algo de financiación para investigación, para divulgación, para dar a conocer lo que se hace, para que el que esté en ecológico no tenga que pagar, ¿no? Que al final este es otro tema de fricción siempre, el tema de si me certifico en ecológico o no. La gente que lo rechaza porque cómo voy a pagar yo que estoy en ecológico, que pague el que contamina, este tipo de cosas, ¿no? Y se vuelve complicado. Creo que es importante este tipo de eventos como el que habéis montado para que sean no ferias, que la gente no tiene tiempo para hablar, sino un espacio de diálogo, ¿no? Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Creo que hace falta muchas mentes o mucha gente con ganas de hacer cosas diferentes. Porque lo que has hecho hasta ahora creo que ha sido una respuesta ante una, digamos, una agresión, ¿no? Cuando se empezó el movimiento del vino natural en España, pues eran, pues eso, unos frikis locos que empezaban a combatir algo que en España porque en España hace 60 años se hacía 80, se hacía vino natural, pero durante 60 años hubo, pues eso, una, digamos, reversión de todo eso y se borró del mapa absolutamente a todo eso que se hacía antes. Entonces, se empezó a hacer como una cosa muy poco, digamos, comunitaria y muy poco con un tejido muy frágil. Entonces, ahora lo que hay que construir, yo creo que el momento es diferente, hay que construir tejido, hay que construir las estructuras, hay que partir de cero y creo que eso es lo que hay que intentar convencer o trasladar a la gente o a los actores que están dentro de ahí, que se olviden de las diferencias y que al final la industria, si no, te va a comer, ¿no? Y eso va a pasar porque ya está pasando con vinos que llegan a supermercados, que ponen que es vino natural lícitamente, porque no hay una categorización. Entonces cualquiera puede utilizar una palabra que es vacía de significado. O sea, yo puedo decir lo que para mí es un vino natural, o tú, o cualquiera, pero no hay si no hay una legislación y no hay un etiquetado y no hay digamos, algo legal que tú puedas argumentar, yo estudio derecho, estás perdido, porque al final las leyes, todas las regulaciones se hacen para proteger a los más débiles. Si no hay regulación, no hay protección. Evidentemente que luego la regulación la puedes utilizar en un sentido o en otro y la gente que tiene más recursos va a poder utilizarla, pero necesitas establecer un marco para poder proteger todo este tipo de actividades. Si no, al final te van a comer, ¿no? Y creo que esa necesidad o perder ese miedo a construir una serie de parámetros y de redes y tejidos, eso es una cosa que no sé, que veo que hay un miedo de mucha gente a tejer, ¿no? A decir, no, no, yo estoy por mi cuenta bien y así no se da cuenta de que los desafíos son mayúsculos y que solos no van a poder subsistir. Yo creo que eso es un poco la tarea que en estos encuentros habría que hacer, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos, no? Solos no somos nadie. Yo eso lo tengo clarísimo. Lo veo todos los días y me doy cuenta de que cada uno va a su interés, ¿no? Y eso hay que revertirlo. Y hablando y escuchando, para mí es la única forma de revertirlo, porque otra cosa sería imponerlo por necesidad, pero eso pasará y al final nos tendremos que poner de acuerdo como pasa en política y pasa en todos sitios. Al final es un reflejo, ¿no? Pero sería mucho mejor que lo hiciéramos con el poco tiempo que disponemos, pero que lo hiciéramos y que lo empezáramos a construir desde ya. Sí, yo creo que el mayor tema ahí de choque un poco con una legislación, ¿no? Viene con la diferencia entre el vino natural como objetivamente natural y el vino natural como espíritu y filosofía, ¿no? Y yo creo que la legislación solo puede legislar sobre objetos, pero no sobre culturas ni filosofías. A lo que voy es a que una legislación te puede decir, este vino es efectivamente de uvas ecológicas, no lleva aditivos, por lo tanto califica como vino natural,
Y la respuesta de la mayor parte de los viticultores y elaboradores de vino natural sería, ya, pero eso para mí no es un vino natural porque lo han hecho en una industria, ¿no? Y aquí es donde entramos en esta gradiente de hasta qué punto es industria, no es industria, hasta qué punto es artesanal, ¿no? Y ahí es donde viene la ruptura. Para mí, habría que partir de ese vino objetivamente sin aditivos, elaborado ecológicamente, y a partir de ahí ir subiendo escalas. Es artesanal, es de pequeñas parcelas, es hecho por un viticultor con su caballo, lo que tú quieras. Pero ya, de momento estamos dejando de contaminar el planeta, estamos dejando de intoxicar a otros seres humanos. O sea, es un paso adelante muy grande, ¿no? Y ahí hay un punto de individualismo y egocentrismo, ¿no? Desde los productores, no ver la parte del consumidor, de lo importante que sería que millones de personas dejasen de intoxicarse día a día. Nosotros que analizamos los tóxicos que hay en los vinos, es que te acojonas, tal cual, o sea, no es algo Sí. que, o sea, las tasas de cáncer que hay, a ver, que no es obviamente el vino el único producto que transmite de todo lo que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, analizas la cerveza o la sidra, son productos relativamente limpios comparado con el vino, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas el público no lo sabe y estamos haciendo aquí un gran drama. Obviamente no es la culpa de los productores de vino natural, no estoy diciendo eso para nada, pero sí que ese intentar partir de la base de, vale, esto es un producto vino natural, es un producto limpio y de ahí vamos a ir subiendo escalas, vamos a ir viendo si es un pequeño productor, si son un colectivo, si es algo con una filosofía detrás. Al final en todos los sectores ha ido pasando esto, ¿no? Cuando se hicieron las DOs también al principio se buscaban los productores fetiche de cada DO, cuando se fue industrializando, los productores fetiches han ido saliendo de las denominaciones de origen y la gente que va buscando el vino de calidad se ha ido detrás de esos productores, no se ha quedado con los productores industriales de la denominación de origen. Yo creo que con el vino natural pasará un poco lo mismo, ¿no? Va a haber estas grandes bodegas que van a empezar a hacer vino natural, como ha pasado en Francia, y la gente seguirá buscando el pequeño productor que elabora ese vino con personalidad, etcétera, etcétera. Pero en el supermercado igual estaría bien tener un vino natural, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que hay una parte que no hemos tocado, pero bueno, yo toqué un poco en la intervención, que es la intencionalidad. Para mí el vino, porque tú puedes hacer vino, ¿no? O no hacer vino, con intención o sin intención. Quiero decir, tú puedes hacer un vino natural y es perfectamente natural, lo mismo, o sea, no tiene ningún tipo de química en viñedo, ni ningún tipo de nada, y luego no le echas nada, ni sulfitos, ni lo corriges de ningún tipo, ni levaduras, o sea, todo normal y lo haces en tinaja con todo, pero no hay intención. Entonces, yo creo que, te digo esto porque a raíz de una pregunta que me hicieron de decir, tú mezclarías, usarías tu vino para hacer un vermut, ¿no? Un vermut natural. Y yo diría, claro, yo lo haría con un vino que no tuviera intención, porque para mí es como una obra de arte. Tú puedes despojarle de esa intención y entonces ese vino ya no tiene ese componente y tendría otro valor, otro precio también, ¿no? Porque la intención está en la materia gris, está en todas las experiencias que tú has puesto, de toda esa energía que no es mesurable porque es algo que tú tienes dentro, pero que sí que hay una intencionalidad porque es algo artístico, ¿no? Entonces es una obra de arte, porque una cosa vale 50 y una cosa vale 10, ¿no? Debería haber un precio mínimo, que sería el precio de tu trabajo, del trabajo que necesitas poner en valor para considerar que esa actividad la puedes llevar a cabo y eso es muy importante de cara a generaciones futuras para que digan, oye, es una actividad que merece la pena seguir haciendo, merece la pena seguir conservando lo que tenemos, no solo por una cuestión cultural, sino también porque económicamente es sostenible, porque si no es sostenible no lo vas a hacer, ¿no? Pero a partir de ahí, esa intencionalidad, por eso yo diría como otra categoría, cuando es algo artístico y hay algo más detrás de todo eso. Sí, es vino natural, pero a lo mejor no tiene una intención. Y ahí podríamos cuadrar, ¿no? Con esa parte de, llámalo, de artística, egos o de algo que va más allá, porque es todo un conocimiento que yo me di cuenta. O sea, hay mucha gente que viaja, que viajamos, que invertimos muchísimo tiempo y recursos para aprender. Y luego todo eso se plasma. Y hay otra gente que hace el vino natural, que está muy bueno y está muy rico, pero que no le pone nada más, ¿no? Y que dices, bueno, es un vino muy simple, que está muy bien, ¿no? Y que lo puede vender a 5 euros o a 4 euros o a X o a un precio competitivo. Y tiene que existir y me parece muy interesante que exista. Y no todo el mundo a lo mejor es artista o no todo el mundo tiene por qué hacer lo mismo. Entonces yo sí que distinguiría y me parece que habría
que hacer otro paso más entre lo que es vino natural, lo que dices tú, objetivamente, y luego la intención de hacer algo más allá, que para mí va con esa intención, ¿no? Que está muy ligada al mundo del arte. Yo lo veo, para mí el vino natural, o no quiero decir vino natural, pero para mí lo que hacemos es arte. Aquí es interesante el tema de la asociación italiana esta de la AAA, ¿no? Artesano, artista y agricultor. Y al final es esa mezcla la que tiene otra forma de entender el vino natural, que es un espíritu, una forma de hacer las cosas. Pero bueno, aquí es donde entra John Jané ahí de Mascandí, que siempre dice, mira, yo no soy artesano, en mi bodega tengo electricidad, lo siento, ¿no? Y entonces, claro, ¿dónde uso también metales que se han fabricado en una industria? O sea, depósitos de acero inoxidable, tengo cemento y pintura, todo este tipo de cosas, ¿no? No es todo de madera ni nada por el estilo, y todo lo contrario, para hacer vino natural necesito mucha higiene y eso me lo da la pintura plástica, me lo da el jabón, me lo da el inox, ¿no? Pues claro, hay muchas contradicciones ahí que, bueno, darían para estar hablando muchas horas con Pero un Pablo, ancestral. yo creo que, o sea, yo creo que las contradicciones primero que siempre son buenas porque o sea, la naturaleza del ser es contradictorio, somos contradictorios y creo que hay que integrar esas contradicciones y encontrar parámetros donde nos encontremos, ¿no? Yo ya te digo que provengo del mundo del derecho y al final nunca vas a satisfacer a todas las partes, pero tienes que encontrar un punto medio donde poner pues, la mayor parte de gente. Y probablemente lo que estaba diciendo Jean Genet de que es vino natural, por supuesto que es. Y yo me encuentro con eso todos los días, de encontrar a productores que utilizan acero inoxidable porque es limpio, porque es fácil, porque es más económico, porque tiene todo el sentido y eso es vino natural. Pero para mí es el segundo punto de intencionalidad, de ir un grado más. Ya no llevaría a otro contexto, ¿no? A no utilizar a lo mejor ciertas cosas, ¿no? Entraríamos en otra categoría siendo vino natural, pero vino natural, como quieras llamarlo, ¿eh? Vino natural es una cuestión de nomenclatura, pero sí que es necesario distinguir que el vino natural, por supuesto que es eso, pero hay otra cosa más allá que es cuando tú haces algo pues más conectado, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, Carles Jar, que sus vinos, pues para mí es vino natural, pero es vino natural y además es otro nivel, ¿no? de vino natural. Sí, esa otra parte del ser, del espíritu que no se puede definir en una ley, pero bueno, yo creo que la clave sería sentar las bases. Pues nada, Edu, muchísimas gracias por este rato. Al final nos hemos alargado un poquito, pero nada, ha sido un placer y espero conocerte en persona en breve, ¿vale? Sí, yo también. Oye, muchísimas gracias y felicidades también por el podcast. Me parece muy interesante también que, bueno, pues hacerlo llegar a mucha gente y que luego cuando hablamos de vino, yo quería lanzar también un mensaje que el vino es un canal que tiene algo maravilloso. Es un canal en el que te puedes unir a gente y puedes conversar, ¿no? Y conversar desde opinar cosas contrarias y contradictorias y opuestas, porque eso es un poco la filosofía, ¿no? De la apertura. A mí el rollo, cuando alguien es talibán o piensas como yo, no estás, a mí no me va a encontrar. A mí me apetece conversar con gente que opine incluso lo contrario a lo que opino yo, ¿no? Porque ahí es cuando te enriqueces y puedes incluso cambiar el punto de vista. Así que muchísimas gracias también bueno, por aportar esa parte desde una parte más objetiva que creo que es muy necesaria. Bueno, no sé si nosotros somos los que aportamos la objetividad, los antropólogos siempre se nos acusa de lo contrario, pero bueno, ya ves, cuando hablas con la gente del mundo real, pues a los científicos antropólogos nos ven como la parte objetiva, pero bueno, es interesante. Para cerrar, ¿qué bebe Edu? ¿Y cuándo lo bebe? ¿Bebes todos los días? ¿Bebes con las comidas? ¿Bebes en la bodega? ¿No bebes? Muy brevemente. Eh, depende todo depende, pero vamos, suelo beber, o sea, me gustan mucho los ancestrales, es un poco mi gran pasión, entonces cuando puedo pues abro un ancestral y lo comparto, porque para mí es compartir. Y ancestrales míos y de gente y cualquier ancestral que llegue a mi mano, pues lo Todo lo suelo abrir. burbujeante. Me encantan las burbujas, amo las burbujas. Genial. Pues nada, Edu, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un saludo. Bueno, un saludo, gracias, Pablo.